Muy bien, para estar claros con la noticia, don Eduardo Hernández, buenos días. Hola, buenos días, Juanca. Feliz semana para Gabriel también. Gabo, un abrazo. Juanca, Eduardo, para ustedes y para toda la audiencia, un fuerte abrazo. Bueno, comenzamos hablando, por supuesto, día de muchas noticias, pero quiero hablar del fenómeno internacional primero de las elecciones en Chile. José Antonio Kast es el nuevo presidente, el presidente electo de Chile, y varias imágenes nos han dejado para el recuerdo. Quiero ir por partes. Primero, lo que muchos están catalogando como un gran ejemplo de democracia. Esa llamada pública de Gabriel Boric felicitando a su contrincante en ideología, su opositor en ideología, al señor José Antonio Kast, y diciéndole que está listo para hacer el periodo de empalme. Eso como una primera imagen. Otra imagen que me llamó mucho la atención, de las primeras reuniones que tiene Kast, es con Janet Jara, quien fue su contrincante política como candidata presidencial allí en Chile, que son varias de las imágenes ejemplo que nos deja el país chileno en materia de democracia, Gabo. Sí, efectivamente, yo creo que la imagen más simbólica, ya después podremos analizar el impacto de los resultados, el porqué de los resultados, pero ver al mandatario en ejercicio y al mandatario entrante teniendo una conversación franca, una conversación a nivel institucional y con altura, da cuenta de la madurez de la democracia chilena, así como también los discursos tanto de Kast como de Janet Jara anoche. Janet Jara reconociendo el triunfo de Kast y señalando que servirá y estará a disposición en lo que coincidan, en lo que le haga bien al pueblo chileno, y será una opositora firme en aquellos puntos donde haya diferencias. Y también el presidente electo Kast señalando que se deberán respetar las voces de la oposición, se deberá respetar al diferente, al que no piense igual que ellos, y esto también manda un mensaje de estabilidad institucional muy importante, sobre todo después de lo ocurrido en el 2019, en ese gran estallido social por el cual atravesó Chile y que le dio luego la presidencia a Gabriel Boric. Un último dato quizás relevante frente a esta imagen, Juanca y Eduardo, y es que desde hace ya 12 años el gobierno de Chile, 16 años, en Chile ha habido transiciones de derecha a izquierda, de derecha a izquierda, lo cual también le han dado a la institucionalidad, a la democracia, ese marco de solidez para entender que el cambio de bandera política no significa destronar ni desarraigar la institucionalidad, sino que por el contrario es simplemente un cambio en la proyección de gobierno. Y yo creo que de ahí debemos sacar muchas lecciones. Se podrá estar o no de acuerdo con Janet Jara, se podrá o no estar de acuerdo con Kast, uno podrá criticar sus posiciones ideológicas, pero esa foto, esa muestra, estas imágenes de una transición pacífica, democrática, institucional, creo que mandan un mensaje muy positivo para Chile y para la región. Edu. Bueno, Juanca, ahí digamos en su recuento frente a temas que son, digamos, debatibles y que llaman la atención, evidentemente está de por medio la reacción del presidente Gustavo Petro, ¿no? De la cual seguramente ya vamos a estar hablando un Ya poco iba, más sí, señor. adelante. Sí. Pero antes, hablando de eso, de esos puntos que usted estaba abordando, fundamental, yo creo que Chile está dando cátedra de democracia, no solamente para América Latina, sino para el mundo entero, con un presidente Kast que si bien ha sido catalogado como de ultraderecha, uno pensaría que es una persona, digamos, que representa una parte del país y no representa necesariamente la otra, pues aquí estamos viendo cómo él, cuando ya es elegido y en sus primeros discursos y demás, entiende que él se convierte a partir de ahora no solamente en un candidato que representa unas ideas y demás, sino el presidente de todos los chilenos, y de cómo es necesario escuchar a la contraparte y de cómo es necesario construir haciendo también parte, digamos, a la contraparte. Y esto es fundamental, digamos. Si bien en Chile se está viviendo una polarización quizá igual o peor a a la colombiana, es distinta esta polarización, Juanca. Es distinta a la que quizá estamos viviendo en nuestro país, donde se ve mucho más odio, donde se quiere es como anular al adversario, y aquí en Chile estamos viendo
todo lo contrario con estos primeros gestos después de la victoria de Kast, destacando esos que usted había mencionado, pues esa llamada de Boric a Kast es espectacular, digamos, es algo que, como digo, da cátedra frente a lo que debería ser. Yo no veo a nuestro presidente haciendo eso en caso de que llegue a perder en las elecciones del año entrante. Y también, pues, esa primera reunión con su contendora nos deja mucho que aprender, ¿no? Frente a lo que verdaderamente debería ser el presidente de un país. No sé si, Y si que yo le cause quiero, sorpresa es malo, ¿no, Gabo? No sé si que pero cause sí, pero impacto esa digamos, imagen que debería ser normal. en Colombia, por ejemplo, el tránsito siempre se da con una reunión entre los presidentes, es decir, no es el único país de la región que tiene esta tradición, pero el tono en el que se da es muy distinto, es muy diciente y manda un ejemplo muy positivo. Fíjese usted, por ejemplo, en Argentina, Milei y Cristina Fernández se califican de ampones y de ladrones, Bolsonaro y Lula inmersos en procesos judiciales y Bueno, acusaciones sí, eso mutuas fue. y la toma del Parlamento. En Perú, una situación muy parecida. En Bolivia, con la victoria de Paz Arce, calificándolo. Mejor dicho, lo que uno ve es cuando hay esos tránsitos entre extremos o entre opuestos del espectro político, si bien puede después haber una llamada y una transición de mando, el tono es completamente distinto. Lo que se vio ayer en las calles de Santiago y de varias ciudades de Chile fue una fiesta democrática donde no hubo desmanes, donde no hubo alteraciones del orden público, donde la gente entiende que en democracia se gana y se pierde, pero que lo importante es defender las ideas con argumentos y no con vías de hecho. Y yo creo que la actitud responsable de los dirigentes sientan un ejemplo también para sus bases. En la medida en que uno tenga dirigentes irresponsables, incendiarios, que convoquen al caos, que convoquen al desconocimiento, no solo de los resultados, sino también del otro, es ahí cuando nosotros vemos que puede haber estallidos sociales, que puede haber actos de violencia y sobre todo que la democracia pierde su sentido de ser. Entonces yo sí creo que estas imágenes, repito, independientemente que estemos o no de acuerdo con el que ganó o con la que perdió, sí dan un ejemplo y dan una muestra y ojalá fueran así todas las elecciones Claro. en América Latina. Sobre la llamada, así fue entre Gabriel Boric y José Antonio Cast. Una llamada. Llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad, con mucho trabajo. Y quiero que sepa que como presidente de la República y prontamente expresidente de la República siempre estaré a disposición para poder colaborar con los destinos de la patria. Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos. Bueno, ahí estaba entonces 9, Eso con 19. envidia, mi Sí, querido Juanca, sí, con extra. envidia, Sí, quiero, envidia de la buena. claro, No, la pero llamada además pública y envidia Edu también, no solo de esta llamada, sino de la posición que ha asumido el gobierno de Chile independientemente del espectro político donde descansa frente a situaciones como las elecciones en Venezuela, como, mejor dicho, ha sido Gabriel Boric, por más de ser un dirigente de izquierda e incluso en su juventud una persona muy combativa, que protagonizó el estallido social, ha sabido trazar las líneas y no caer, digamos, en esa demagogia ideológica donde si el mal lo comete alguien que piensa igual a mí es menos malo que cuando el error lo comete un opositor. Y yo creo que la envidia se extiende también a muchas otras actitudes y al tono que se ha manejado por parte del gobierno chileno en los últimos Y es que 4 años. mire, Juanca, pues a recordar de dónde viene Boric, ¿no? Acuérdense que allá del hubo estallido. lo que se Mm. llamó el famoso estallido social, donde efectivamente en Chile hubo mucha violencia, mucha.
Recordarán ustedes esas imágenes del metro quemado, mejor dicho, algo muy similar, e inclusive me atrevería a decir que en Chile fue peor a lo que en su momento ocurrió aquí en nuestro país. Queda elegido Gabriel Boric, pero destacar eso que está diciendo Gabriel, porque una vez asumió el poder, él tenía dos caminos: o mantenerse radicalizado y casi que gobernando para ese espectro político que en su momento lo apoyaba y que quería esas ideas revolucionarias de izquierda, o simplemente ser un demócrata. Y lo que ha demostrado Boric, al margen, digamos, de sus ideologías, es que efectivamente es un hombre, un demócrata. Y por eso le digo que qué envidia de la buena esa que está sobre lo que está ocurriendo en Chile y esa madurez de la democracia chilena. ¿En contraste a Y este tono pacífico y democrático, Gabo? no, no, porque fíjese además que Boric trató de cumplir su promesa, convocó a dos asambleas constituyentes, no tuvo los resultados esperados, pero respetó la voluntad popular, respetó la voz de los asambleístas y ha respetado la institucionalidad, no la ha cuestionado por sus sesgos ideológicos. Creo que se ha mantenido fiel a ese espíritu democrático del que hablaba Eduardo, y que ojalá fuera tomado como ejemplo por mandatarios de derecha o de izquierda, no importa. La democracia, las instituciones, la separación de poderes son esencias de la democracia, y creo que ese ha sido el tono que se ha marcado en los últimos 4 años, es de celebrar, y esta transición, que ojalá siga siendo pacífica, institucional y democrática, también sirva de ejemplo en la región. Bueno, 9:22 de la mañana. En contraste a este tono pacífico, estamos viendo en la Casa de la Moneda, precisamente allí en Chile, que están a la expectativa los medios de comunicación. En cualquier momento va a llegar José Antonio Kast a una primera reunión, su primer encuentro con Gabriel Boric. Digo, en contraste a este tono democrático, pacífico, aparecieron los trinos del presidente Petro más como un opinador político, que dice que no le va a dar la mano a un nazi, al hijo de un nazi, ni tampoco, dice, son la muerte en ser humano. Dice, triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan a su Pinochet, armando con términos muy fuertes, refiriéndose a su próximo homólogo presidencial, con quien va a tener que tener relaciones diplomáticas, pero no sé qué relaciones diplomáticas pretende tener con este tono arrancando una presidencia en Chile. Lo digo más como un opinador político que como un presidente de la República, ¿no, don Eduardo? Sí, pues ahí es donde decimos, Juanca, que están los contrastes, porque la verdad es que uno, pues sí, por lo menos le sorprende una reacción de este nivel, con esa costumbre, qué pena decirlo en estos términos, tan harta de estar catalogando y encasillando a los políticos y a la Y gente. no propio de la Una persona. izquierda, Eduardo, no señor, porque es decir, y aquí sí me gustaría entrar a hacer una... Lula felicitó a José Antonio Kast, Claudia Sheinbaum. Sheinbaum felicitó a José Antonio Kast. Esto no es propio de la izquierda, es propio del personaje en particular, que me Sí, parece... por eso digo, Sí. y por eso yo le hablaba ahorita hace un minuto de Gabriel, ya le doy la palabra, le hablaba de envidia, porque es que una cosa es tener a una cabeza de gobierno, un demócrata, y otra cosa es, pues, tener a un presidente que reacciona de esta manera contra otro mandatario que a lo mejor ni conoce. Y evidentemente aquí estamos hablando no solamente de, como usted dice, Juan Camilo, de un operador, de un presidente que habla de otro, de la elección, sino de una persona con la que tiene que mantener relaciones diplomáticas, con las cuales hay relaciones comerciales. Es decir, aquí hay unos intereses del nivel nacional que evidentemente el presidente de Colombia está desconociendo, expresando todas estas opiniones y diciendo que es que lo están censurando a través de las redes sociales, pero es que evidentemente nadie espera eso de un presidente, de un mandatario, y particularmente de un demócrata, ¿no? Entonces, Pero evidentemente lamentable por donde usted lo vea esta reacción del presidente de la República. yo coincido, Edu, pero tratemos de entender el por qué. Digamos, uno sabe que el presidente Petro con su celular, cuando está solo, suele enviar esta serie de trinos que son mezcla entre análisis, poesía,
mejor dicho, todos conocemos los mensajes del presidente que muchas veces se sobreponen a las avenidas diplomáticas y que después deben ser corregidas por los funcionarios o por comunicados oficiales. Es decir, aquí hay un patrón que se ha mantenido y es un presidente que responde más a sus impulsos que a esas consideraciones estratégicas de política exterior, si se quiere. Pero yo creo que hay otro factor, Eduardo, que puede explicar esto y es que el presidente Petro está en campaña. A diferencia de Claudia Sheinbaum, a diferencia de Lula, a diferencia de el presidente Petro está, y esto ya lo veníamos anticipando aquí en este mismo espacio hace meses, en un proceso de radicalización del discurso. Es decir, el presidente no va a ser connivente con una postura política, así eso tenga un efecto negativo en términos diplomáticos y de política exterior. No es un exculpante, pero lo que sí puede hacerse es tener una lectura del por qué la reacción del presidente en código político. Y esto simplemente aviva, polariza, tensiona, divide y marca ese parteaguas entre esta postura radical que lo único que invita es que también del otro lado haya una respuesta igualmente radical. Entonces, yo sí creo que aquí, más allá de un impulso de medianoche, hay un cálculo político muy pensado de cara a las elecciones del 26, con una gran dosis, inmensa dosis de responsabilidad, pero aquí el Yo estoy de presidente con acuerdo este mensaje con, demuestra que sigue en campaña. yo estoy de acuerdo con usted, Gabriel, solamente en algo no estoy de acuerdo, y es que una cosa es radicalismo y otra cosa es falta de respeto, que eso es Sí, distinto. digamos, no, Que es que digamos, aquí, entiendo, claro, el yo le entiendo calificativo el lo... punto y uno puede criticar que esté regresando a la derecha y a las políticas con las cuales él no está de acuerdo. Aunque Hay Edu, maneras de decir las una cosas, cosa puede pero es caerla que en la aquí otra, ¿no? decirle a un presidente recién electo que es un nazi, que es un hijo de nazi, no sé qué, o sea, por Dios. O Claro, sea, aquí es donde uno, la verdad, casi que se avergüenza de ese tipo de mensajes. sí. Pero fíjese las reacciones que genera. Es que eso es lo que busca, digamos, creo yo. Esa indignación a través del adverbio mal puesto, del verbo insultante, del calificativo desobligante, lo que en últimas está buscando justamente el presidente Petro en su audiencia interna es radicalizar las posiciones y recordemos también, Edu y Juanca, que él ha buscado ocupar un espacio de la Dalit de las causas de la izquierda a nivel internacional y seguramente Claro. ese mensaje que está enviando, que es lejano a la altura y a la majestad del cargo que ostenta, pero que sí puede estar representando a muchos sectores radicales de la izquierda y tiene eco en esos sectores. Ahora, el costo político, el costo diplomático, el costo estético es altísimo, No, pero uno debe entender lo que pasó bajo ese prisma, porque esto no fue simplemente una despiporrada del presidente, esto es un mensaje pensado y consciente de los efectos que puede generar. 9:29 de la mañana. Eso por el lado chileno, por supuesto, hay ya polémica entonces planteada por el presidente Petro. Vamos a hablar del paro armado, situación muy preocupante de orden público en el país. Lo que pasó en Puerto Santander me parece espantoso, Edu. Víctima un conductor de una ambulancia por cuenta del ataque a la estación de policía y todo por el paro armado. 51 hechos panfletarios, ya cuenta esta mañana el ministro de Defensa, tienen el reporte. Quemaron un bus también en el departamento de Antioquia y lo que están diciendo, pues el ELN dice que es por Volaron Trump un peaje. y volaron en Lizama, en Santander. No Y entiendo pues qué tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, en fin, sí, como todo, inexplicable, ¿no? sí, aquí uno pensaría que es el ELN tratando de sacar cualquier pretexto para demostrar algo de poderío. Seguramente está interesado en que continúen las negociaciones, teniendo en cuenta que esas negociaciones, como ha dicho ya diferentes organismos humanitarios y centros de estudio, les han sido favorables para fortalecerse y entonces pues dar estos golpes de opinión, obviamente, de alguna forma llevan al gobierno a pensar en dos opciones: o a continuar con unas estrategias
que pues no han funcionado en algunas regiones del país y lo estamos viendo hoy, u optar por el lado de la negociación, que es un lado por el que el gobierno de Gustavo Petro se ha inclinado ya en varias oportunidades. Y quizá eso es lo que está buscando el ELN con este tipo de ataques que no hacen más que afectar a la población civil. Y aquí no solamente son los ataques, Juanca, aquí hay unas afectaciones muchísimo mayores, difícilmente medibles por parte de los organismos y las autoridades y demás, pero que sí la Defensoría del Pueblo lo ha puesto sobre la mesa y me parece sumamente interesante. Y es que no es solamente estas personas que directamente son afectadas por actos terroristas del ELN, sino aquellas que dejan de movilizarse por temor a que algo pase. ¿No? Estamos hablando de niños que en zonas apartadas quizá dejan de ir a las escuelas, de padres que quizá dejan de ir también a los mercados por algún temor, que lugares enteros, por ejemplo, piense usted en el Chocó, piense usted en el Catatumbo, piense usted en el departamento de Arauca, donde se paralizan muchísimas cosas por cuenta de esta situación. Entonces, ahí es donde obviamente vemos cuál es el impacto tan terrible que está teniendo este paro armado del ELN, que no solamente está tocando algunas regiones, sino que desde hace mucho tiempo, y no sé, Gabriel, si tenga otro dato, no se había convocado a nivel nacional, sino que era muy... Ya voy a volver con usted, Eduardo, porque está llegando José Antonio Kast a esta hora a la Casa de la Moneda. Las primeras imágenes del presidente electo de Chile. Llega el señor Kast a su encuentro en Santiago, precisamente. Voy a volver también con Gabriel, por supuesto, pero estas son las primeras imágenes. El presidente electo de Chile, de la derecha chilena, llega a reunirse allí en la Casa de la Moneda, precisamente con Gabriel Boric. A esta hora son las imágenes que nos llegan a esta hora en vivo desde Santiago. No atendió medios de comunicación por ahora el señor Kast, pero pues esperamos entonces este encuentro que ya pues está dispuesto después de esta llamada que le ha dado la vuelta también a las plataformas digitales, al mundo, esta demostración de democracia por parte del pueblo chileno. Pero allí está llegando entonces José Antonio Kast para su primera reunión con el presidente Gabriel Boric allí en Chile. Lo reciben, por supuesto, funcionarios allí en la Casa de la Moneda. Llega también con su círculo más cercano, con su esposa José Antonio Kast, y ahí está entrando ya listos a esta reunión. Estamos viendo las imágenes entonces allí del señor Kast siendo recibido por funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, lo que significa una importante reunión que da inicio entonces a este proceso de empalme entre la izquierda, que fue elegida hace ya algunos años, que entra en su periodo final, y la derecha, que entra ya como presidente y nuevo líder gubernamental allí en Chile. Ahí estamos viendo entonces las imágenes del señor Kast llegando a la Casa de la Moneda. Gabriel, volvemos a retomar entonces las noticias nacionales de este paro armado que estaba planteando también Eduardo, ejecutado por el ELN. Sí, como lo decía Eduardo, el ELN, digamos, durante el trámite de esta paz total, ha convocado por lo menos 3 paros armados en Chocó, recordemos, en Chocó, en el Catatumbo, pero este paro, digamos, que tiene incidencia en el sur del país, en la frontera oriental, tiene unas magnitudes, si se quiere, distintas. Y hay que decir una cosa. Lo primero es que estos criminales, porque no tienen otro calificativo, excusan el paro armado que afecta a la población civil sobre la base de su protesta con las políticas del presidente Trump. Nada tiene que ver con nada. Este paro armado en nada se compadece con una posición política como la que ellos están aduciendo. Es una vil excusa, una mentira criminal que simplemente busca, como bien lo decía Eduardo, ser una demostración de fuerza, ejercerle un pulso al gobierno, y a mi juicio, yo no quisiera caer en especulaciones, Edu y Juanca,
pero generalmente estos paros coinciden con fechas no tan coincidencialmente, valga la redundancia. Es que esto se está dando 2 semanas, una semana antes de las fiestas navideñas, y esto escala las tensiones. Para la población civil tiene un impacto aún mayor por la cercanía de las fechas decembrinas, lo cual le mete aún mayor presión al gobierno nacional, y el gobierno nacional ha demostrado que cuando se siente presionado, en vez de tener una respuesta contundente en materia de seguridad, suele aflojar y relajar las condiciones en una mesa que además ha sido suspendida, en una mesa en donde no hay puentes de comunicación, o por lo menos oficiales, desde hace ya bastante tiempo, donde parece que no hay coincidencias entre los negociadores, pero que aún así siguen recibiendo, digamos, mensajes por parte del presidente Gustavo Petro. Quisiera finalizar recordando además que frente al mensaje del presidente Gustavo Petro de ordenarle a la fuerza pública atacar al ELN, siempre en su red social X, la respuesta de Antonio García, el comandante del ELN, fue, si se quiere, mucho más desafiante, recordándole los escándalos de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, lo cual, además, haciendo públicas y ventilando estas diferencias, solo se confirma no solo que los puentes están rotos entre el gobierno y el ELN, sino que el ELN muy seguramente se siente en una posición y en una condición de exigir condiciones, de amedrentar al gobierno, de amenazarlo, de cuestionarlo moralmente. Y eso es lo llamativo de lo que está pasando. Yo creo que es desafortunado. Aquí las únicas víctimas son la población civil, los comerciantes, los campesinos, las personas que se trasladan de un municipio a otro, y creo que es tan criminal este acto del ELN y tan ineficiente la respuesta del gobierno nacional, que estamos quizás en el peor de los dos mundos. Claro, ahí estaba en entonces 9:37 minutos de la mañana. Esto, el paro armado en distintas regiones. Salario mínimo, don Eduardo. Entramos Pues mire, en una hoy, semana crucial, sí. sí, hoy se vence lo que se dice las reuniones ordinarias. Hoy es el último día en el que se reúnen para intentar llegar a un acuerdo trabajadores empresarios. A todas luces esto parece inviable, porque acuérdense que están pidiendo más del doble los trabajadores de lo que están ofreciendo los empresarios. En este momento, empresarios ofrecen un 7,21% de aumento, mientras que los trabajadores están pidiendo el 16%. De ahí no se han movido. Acuérdense que esta es una postura que ya lanzaron desde la semana pasada. Entonces se ve pues bastante difícil, ¿no?, que puedan llegar a un acuerdo en esta última reunión que empezará, que se reunirán, está convocada para las 2 de la tarde. Aquí, digamos, hay algunos pasos adicionales más de protocolo. A ver, por escrito pasarán empresarios y trabajadores porque técnicamente creen que ese debería ser el aumento salarial del año entrante. Y después de una revisión, habría alguna posibilidad de que se reconvoquen algunas reuniones extraordinarias, pero digamos, si uno juzga, a juzgar por esas declaraciones de tanto de empresarios como de trabajadores, será difícil que haya una concertación. Aquí la gran inquietud y la gran pregunta que queda en el aire es qué va a hacer el gobierno, que es el que quedaría con la potestad de definir cuál va a ser ese aumento del salario mínimo. Y lo decíamos esta mañana, mi querido Juanca, a pesar de que Sí. el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido bastante prudente a la hora de establecer cuál podría ser ese aumento, y él dice que van a estudiar todas las cifras económicas y que podría tratarse de una cifra muy técnica. Desde otros flancos del gobierno, como es el caso del ministro del Interior y el propio presidente Gustavo Petro, están más inclinados a que haya un aumento generoso que no se base tanto en los tecnicismos, sino que sea un aumento salarial que, como dicen los trabajadores, se acerque mucho más a la dignidad de lo que deberían recibir los trabajadores. Aquí nadie se opone a que ganen más, pero evidentemente hay que tener en cuenta que esa decisión tiene muchísimos otros impactos macroeconómicos que terminan pegándole al bolsillo de todos los colombianos. Correcto, 9:40 minutos de la mañana. Gabo, ¿pinta por decreto esto? Sí, sí, yo no veo, ¿Otra yo vez? no
Yo no veo, Juanca, que aquí haya un punto de encuentro, además porque los criterios que están siendo utilizados son muy distintos y creo que las centrales sindicales se sienten absolutamente respaldadas por el gobierno, lo cual significa que no tengan ningún incentivo para bajarse por debajo del doble dígito. Que además, como lo decía Eduardo, por más de que medie la prudencia del ministro Antonio Sanguino, en este caso deberías fungir como mediador para llegar con criterios técnicos a un acuerdo entre las partes. Aquí ya se han filtrado videos de Benedetti diciendo que tiene de malo que esté por encima del 11%. Va a ser políticamente muy difícil que el gobierno primero se baje de la doble cifra y segundo que le dé la espalda en un año electoral a sindicatos que se han mostrado absolutamente leales al proyecto de gobierno y que en un año de campaña van a necesitarse. Entonces, yo creo que aquí se combinan varios factores. Un gobierno con trazas populistas que le tiene, si se quiere, alergia al tecnicismo, a la tecnocracia, que considera que aquí hay un principio que rige más allá de los números y es el hecho, y todos estamos de acuerdo que tiene que haber salarios dignos, nadie lo pone en cuestión, pero ya lo asume como una bandera política más que técnica. Y los sindicatos, repito, se sienten fuertes, se sienten respaldados y no se van a bajar de sus pretensiones porque saben además que si esto se tiene que ir por decreto, mal que les vaya, por lo menos ya el ministro Armando Benedetti, que es el superhombre poderoso de Palacio de Nariño, ya anunció que para él no debería estar por debajo del 11%. Entonces, mucho me temo, Juanca, con esto concluyo, que no se va a llegar a ningún acuerdo y que lo más probable es que el ministro Antonio Sanguino tenga que decretarlo y que esta definición se siga más o responda más a criterios e intereses políticos que a un fundamento técnico como lo exigiría la norma y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Don Eduardo, gracias. Vale, un abrazo para todos, una feliz semana. ¿Sabe qué me reportan? Ya para Me cerrar, reportan. terminal de transportes de Popayán, en este momento, sola. Lo que usted decía, Claro, lo del Eduardo ELN. y Gabriel, exactamente. La gente en medio de una zozobra e incertidumbre, dicen, lo que dicen los pobladores de allí en la terminal es muy raro que en esta fecha esté solo el terminal de transportes, porque la gente busca llegar a las distintas poblaciones previo a las novenas navideñas y lo que se viene, las festividades, sola. Literalmente me mandan sola. La terminal de transportes, que es un poco apunta a lo que ustedes decían, Es esa odioso hacerle zozobra. eco a este tipo Sí. de cosas, mi querido Juanca, pero lamentablemente la gente, y no digo yo aquí en Bogotá ni donde estamos, no, la gente en las zonas apartadas, ahí es donde la gente, evidentemente, cuando le hablan de paro armado, pues se queda en su casa. Y ese es el Exacto. efecto que lamentablemente termina teniendo este tipo de amenazas. Y lo logran. O sea, es decir, Claro. nosotros Esa- pensamos que estos tipos no pueden hacer un paro armado, pero logran bloquear zonas apartadas del país y tienen éxito en hacerlo. Es que eso es una tragedia. Claro. Gabriel, gracias. Edu, Juanca, muchas gracias a la audiencia, un cordial saludo y feliz día.